¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio aquí en el podcast del CUS. Ya es viernes y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema bastante importante de psicología, el autismo. Y para esto nos acompaña la maestra Brenda Salas. Maestra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, Iván. Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en este espacio. Qué bueno que pudo acompañarnos y Ujú. yo quisiera dejarle un espacio para que se presente con la comunidad y nos diga desde cuándo está aquí con nosotros en el CUS. Ok, pues bueno, eh, yo soy licenciada de la Facultad de Psicología y recién terminé mi maestría en la Universidad de Nayarit, ¿sí? Y trabajo para el Centro Universitario de Salud desde hace 11 años. Ah, muy bien. Ujú. Bueno, pues el día de hoy, autismo es el tema que vamos a tratar. Primero vamos a definirlo. ¿Qué es el autismo o es lo mismo que el trastorno del espectro autista? Así es. Pues es una gran pregunta. Su respuesta es un tema polémico, de debate, ¿sí? Que ha creado también, pues a lo mejor mucha confusión, ¿sí? Pero qué bueno que tenemos esta oportunidad para poder brindar una orientación y aclarar ciertas atenciones que reciben las familias precisamente a partir de un diagnóstico, ¿sí? La palabra autismo, ¿sí? Se refiere a viene del autos, ¿sí? De ver hacia sí mismo. Fue una terminología que se le dio por ahí de los años 40, ¿sí? Y que describía a aquellas personas que los médicos que los observaban veían que ellos estaban como ensimismados, que prestaban como solamente atención a sus intereses y a las cosas que ellos percibían, ¿sí? Y había como un alejamiento de las situaciones sociales. Pero eso fue, como te digo, en los años 40, ¿no? Eh, el término ha ido cambiando, ¿sí? Actualmente, dentro del modelo médico, se define como trastorno de espectro autista, ¿sí? A partir del 2013, esta es la terminología formal u oficial dentro de este cuadro médico, ¿sí? Se refiere a aquellas personas que tienen características distintas, ¿sí? En las cuestiones que se relacionan con la comunicación, ¿sí? Y con la interacción social. Principalmente es un diagnóstico, o sea, una de las características o cuadros principales es en la comunicación y en la interacción social, y lo otro tiene que ver con intereses, ¿sí? O conductas estereotipadas o repetitivas, ¿ok? Ahora, dentro de este diagnóstico, pues como te digo, estos son los criterios centrales. Sin embargo, ¿sí? La manera o la heterogeneidad en la que se presentan estas características son muy diversas, ¿sí? Por eso se agregó la palabra espectro, para Ok. comprender, ¿sí? Y ampliar la manera en que visibilizamos, ¿sí? A esta condición o a este trastorno. Em, en esta cuestión de lo del espectro podemos encontrar entonces, por ejemplo, en el área del lenguaje, personas que tienen desde un lenguaje, o sea, que no hay lenguaje, una ausencia de lenguaje, ¿sí? A personas que pueden tener un lenguaje fluido, muy amplio e incluso con un vocabulario muy rico en terminología, ¿no? También podemos tener personas, por ejemplo, que tienen desafíos o diferencias en la manera en que procesan la información desde personas que requieren mucho apoyo, por ejemplo, en habilidades intelectuales, tenemos personas que presentan desafíos en las áreas intelectuales, pero tenemos a otra población, ¿sí? Dentro de del mismo diagnóstico, pero con habilidades promedio o incluso superiores a la media, ¿sí? Las diferencias, o sea, todos comparten de base estas desafíos, estas características en la interacción social, en la comunicación y en las conductas e intereses repetitivos o estereotipados, ¿sí? Además de variaciones sensoriales en la manera en que perciben los estímulos. Por eso, cuando observamos o cuando vemos a una persona con autismo, ¿sí? Em, Estamos hablando solamente de las necesidades que puede tener esa persona con autismo, porque aunque tengan la misma base, ¿sí? Las manifestaciones y los apoyos que requieren son diferentes entre cada uno de ellos. Ok, Ujú. y me surge una Ah, duda. ujú. En cuanto al síndrome de Asperger, ¿es lo mismo? ¿Es parte del espectro o es un sinónimo de la palabra trastorno del espectro autista? Ok. Como te mencionaba, en el DSM-5, a partir del 2013, en este diagnóstico se incluyen, ¿sí?
a las personas que anterior a esta fecha, sí, en el DSM-4, tenían este diagnóstico de síndrome de Asperger, ¿sí? En ese entonces, en el DSM-4, el síndrome de Asperger, ¿sí? Al igual que el trastorno generalizado del desarrollo, el síndrome de Rett, había otros trastornos que estaban separados. Uh-huh. Entre ellos también estaba el trastorno autista, ¿sí? Okay. Sin embargo, la diferencia entre el síndrome de Asperger y el trastorno autista es que las personas con el síndrome de Asperger, ¿sí? Tenían desafíos o características distintas en la comunicación o en la interacción social, ¿sí? Así como intereses y conductas estereotipadas, pero no tenían en sus antecedentes, ¿sí? Ni trastornos en la adquisición del lenguaje, ¿sí? Y tampoco había trastorno intelectual acompañante. O sea, estas dos características, si las tenía, ¿sí? Si las presentaba en estos desafíos, era autismo, okay. ¿Sí? Si no los tenía, si era una persona con habilidades promedio o superiores, pero tenía estos intereses y además desafíos en la interacción, como podríamos decir a lo mejor un poquito con mayor funcionamiento en las habilidades cotidianas o que le corresponden a la edad, entraba dentro del síndrome de Asperger. Sin embargo, esa línea en decidir, porque en el autismo, con las características que tenía, pues va también cambiando la persona, ¿no? Y aunque tenga estos antecedentes en una etapa inicial de su desarrollo, va adquiriendo las habilidades y cuando se hace un diagnóstico, por ejemplo, en la adolescencia, pues es difícil, ¿sí? Era difícil para los profesionales decir si era síndrome de Asperger o autismo, porque en ese entonces se diagnosticaba y se agregaba la etiqueta si era de alto funcionamiento ese autismo, okay, o ¿sí? De poco funcionamiento. Y aquellos que eran de alto funcionamiento pues compartían características muy semejantes a las del síndrome de Asperger, ¿sí? Entonces, los médicos que se encargan de hacer estas revisiones y estas actualizaciones en la información, pues conforme van adquiriendo nueva información, conglomeraron o encontraron todos estos diagnósticos en uno solo, que es trastorno de espectro autista. Agregaron esta palabra espectro y eso es lo que permite, ¿sí? Que también se visibilice precisamente a las personas que a lo mejor lo que estamos acostumbrados a observar del autismo es solamente una parte, pero aquellas personas que a lo mejor sus intereses o sus conductas, por ejemplo, son más cognitivas o las manifestaciones son más cognitivas, ¿sí? Muchas veces no recibían la atención o incluso no tenían un diagnóstico, pero no quiere decir que no presentaran estos desafíos en las situaciones cotidianas, ¿no? En las actividades de la escuela, por ejemplo, ¿sí? En trabajar en equipo con sus compañeros, en que hacer las actividades de acuerdo a cómo se espera que se haga de acuerdo a su edad, ¿no? Okay. Entonces, pues esto permite que dentro de agregar esta palabra que podamos, además, ¿sí? Ya no etiquetar a las personas por sus características, ¿sí? Decir si es de alto funcionamiento, eso no ayuda, no les ayuda, ¿no? Tiene que ver, al agregar en esta nueva versión, la del DSM-5, es qué tanto apoyo requiere la persona. ¿Y quién vamos a brindar el apoyo? El entorno, ¿sí? Okay. Entonces, hay personas que requieren mayor apoyo, mayor acompañamiento, mayor ajustes para las actividades, para la dirección o para la comunicación, ¿sí? Pero habrá otras que no requieren ese apoyo. Perfecto. ¿Okay? Es que preguntaba esto, porque ahorita que mencionas lo del espectro, pues yo lo entiendo como si fuera un mar, que hay muchas cosas y pues por ahí puede estar. Pero creo que la comunidad, tanto como yo, cuando nos dicen la palabra autismo o autista, podemos pensar en ciertos personajes de algunas series, como la teoría del Big Bang, Sheldon Cooper, o la serie del Good Doctor, que también está Sean Murphy. Pero pues en la teoría del Big Bang, hasta donde me acuerdo, según yo, nunca dijeron que tenía un diagnóstico Sheldon. Y en The Good Doctor dicen que tiene un síndrome de Asperger. Entonces, por eso preguntaba si era más o menos lo mismo, para poder aterrizarlo, porque también pues son demasiados términos y a lo mejor nos podemos perder en estar leyendo, pero
pues como humanos creo que buscamos asociaciones para hacer las cosas más sencillas. Exactamente, y Entonces, precisamente eso es lo que también confunde, ¿sí? Y limita muchas veces la atención a las personas porque tenemos como esta referencia como Sheldon Cooper o como el de Good Doctor, ¿sí? Pero sin embargo, el doctor de Good Doctor tiene autismo y observamos, por ejemplo, en sus comportamientos poca expresión, por ejemplo, de uso de sus gestos, decir las cosas de manera como muy directa, ¿sí? Emocionalmente, por ejemplo, puede tener a veces crisis donde el estrés es como muy intenso y no lo puede como manejar, ¿sí? Sin embargo, él, además de este diagnóstico, hay otro que es el síndrome de Savant. Sí, él tiene estos dos diagnósticos y esto es lo que hace que tenga como esta habilidad para memorizar la información visual, ¿sí? Y esto es lo que te digo, es no todas las personas con autismo tienen estas características y esta habilidad para recordar la información como la recuerda él, ¿sí? Y entonces esto en la vida cotidiana con las personas con autismo, ¿sí? Dificulta, ¿sí? Que les puedan ser brindada la atención o los diagnósticos oportunos. Y tenemos adultos, ¿sí? Que los reciben hasta los 40, hasta los 30 o algunas veces no los reciben. De hecho, hemos encontrado cuando hacemos las entrevistas y con los padres de familia de los estudiantes con los que trabajamos, que muchas veces nos dicen, es que todo esto que me está diciendo o lo que me está preguntando es, haga de cuenta que está hablando sobre mi suegro o sobre el papá de mis hijos, ¿no? Porque pueden tener estas características, pueden estar dentro del espectro, quizá, sí, pero pues no había como esa oportunidad de atender. Muy bien. Y yo tengo una pregunta, porque ahorita pues en redes sociales también se maneja mucho y creo que nosotros como doctores con buscar el ponerle algún nombre a lo que tenemos enfrente, pues damos el diagnóstico, pero luego se usa como una etiqueta y las redes sociales se da mucho eso, de que, pues ponle que es autista, ponle que está dentro del trastorno a cierta persona y luego ya tienen esa etiqueta, entonces también creo que en escuelas se puede manejar como maestras que dicen, ay no, es que con él no porque es autista, tengan cuidado, trátenlo de una manera diferente. ¿Cómo podemos como sociedad no caer en eso, no caer en una etiqueta, no excluir a las personas con esta condición y que sea pues más ameno o incluyente nuestro medio? Así es. Pues desde ahí tendríamos que, sí, y en eso trabajamos mucho en ver a las personas con autismo como una manera, ¿sí? Distinta de estar, de participar, de responder, ¿sí? Los desafíos que ellos presentan es porque se espera que respondan de una manera típica, ¿sí? Este modelo que ve al autismo como parte, ¿sí? De un cerebro que responde diverso, ¿sí? Es la manera en que nos permite convivir, ¿sí? Sin verlo como tal, como alguien que tiene algo, ¿sí? Sino es alguien más que responde ¿De otra manera? de otra manera, ¿sí? Entonces, como maestro, de hecho, eso es como te dije desde el inicio, la pura definición es como un tema polémico y muy amplio, ¿no? ¿Para qué querríamos el diagnóstico, no? Tendríamos que definir precisamente para qué lo necesitamos. Desde el modelo médico, pues bueno, el tener como una claridad o un límite del cuadro o los síntomas, ¿sí? Permite que la persona pueda, ¿sí? Acceder a ciertos atención, ¿sí? Evitar atribuir sus respuestas a otras situaciones como falta de ganas, ser grosero, sí, que son las cuestiones con las que generalmente lo relacionamos, ¿no? Entonces, el que podamos, como profesionales, por ejemplo, de salud, ¿sí? Tener información va a permitir que vea hacia mí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo cómo voy a interactuar con esta persona de acuerdo a sus características o necesidades? Sí, es más que para ver a la persona, cuando sé que alguien tiene un diagnóstico, esto me lleva a reflexionar qué ajustes voy a hacer yo, ¿sí? Para interactuar con esta persona. Por ejemplo, como profesionales de salud, en una sesión o en una cita, ¿sí? Cuando tenemos esta información o esta impresión,
tengo que hacer ajustes en lo que yo voy a comunicar. Regular la velocidad con la que hablo, ¿sí? Asegurarme de que la información la comprendió pidiéndole un ejemplo, ¿sí? Llevar información, por ejemplo, de manera visual, diapositivas, material por aquí, tangible, ¿sí? Que permita que esta comunicación sea clara, ¿sí? No dar por hecho que algo de lo que le digo fue entendido, porque muchas veces estas son las situaciones que en la escuela, ¿sí? Más le comprometen. No sufren por el autismo. Una persona no sufre por el autismo. Sufre por las barreras, sufre por la no inclusión, sufre por el rechazo, ¿sí? Que hay hacia sus respuestas. Ok. Y por ejemplo, como padres, ¿cómo pueden ayudar a que esto no suceda o que suceda de una manera pues menor? Porque también creo que es importante el apoyo que debe brindar pues el papá o la mamá al niño para que no se sienta como excluido. Definitivamente, sí. Para nosotros la familia juega un papel primordial, porque si bien la escuela o la universidad o el bachillerato es una etapa pues transitoria, ¿sí? Acompañamos al estudiante a tener información que le permita, ¿sí? Potenciar o desarrollar habilidades, ¿sí? Que va a requerir para su tránsito durante la universidad, ¿sí? Habilidades sociales, mejorar autoestima, mejorar la parte de su autoconcepto, abordar la manera en que está pensando, interpretando las cosas, etcétera, ¿sí? Pero con la familia, ¿sí? Como te decía, es alguien que les va a acompañar toda la vida. Es importante, ¿sí? Darles esta información. Muchas veces solamente reciben el autismo y los desafíos a los que se les va con lo que van a batallar, ¿no? Con la escuela, con el... pero no les dan herramientas de qué sí hacer. Sí, cómo llevarlo. Sí, no, estamos acostumbrados a decirles a los niños, no corras, no brinques, ¿sí? No grites, pero no les decimos qué sí hagan. A ver, vamos a bajar el volumen a este tono, ¿sí? A ver, repite, ándale, así. Si me quieres decir algo, ¿sí? No, estamos acostumbrados a decir lo que no. En el caso de la familia, pues también depende mucho de la edad en la que reciban el diagnóstico, ¿no? Generalmente, si como te digo, nada más le dan el diagnóstico y los desafíos a los que se les va a presentar, les damos información de qué está detrás de las respuestas, ¿sí? De esta manera, a lo mejor de ellos de interpretar una situación. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esta información, entonces exigen, ¿sí? Y lo hacen por amor, por buscar que ellos puedan llevar todas estas situaciones, ¿sí? Pero a base de una exigencia de hacerlo de la misma manera, ¿sí? Okay. Cuando les damos esta información a ellos, pueden ver distintos a sus hijos y por lo tanto, ¿sí? Dirigirse y promover, o sea, les enseñamos también a que promuevan actividades que beneficien precisamente el desarrollo de estas habilidades, ¿sí? Porque de alguna manera los miedos que están presentes ahí, qué va a pasar en un futuro, si va a encontrar trabajo, ¿sí? Son cuestiones que no ayudan a desarrollar estas habilidades, ¿sí? Que al contrario muchas veces se toman decisiones basadas en esos miedos. Entonces tenemos talleres para los padres de familia y sesiones en la clínica, ¿sí? De manera también individual, para acompañarlos en este proceso, ¿sí? Sí, mira, quisiera que nos platicaras un poquito acerca del programa que tiene el CUS sobre esta condición. Muy bien. Bueno, pues en el Centro Universitario de Salud tenemos un programa desde hace 10 años, ¿sí? Desde 2014, el cual brinda acompañamiento a jóvenes con estas características, ¿no? Con el espectro del autismo. Este programa tiene 3 etapas. En la primera etapa es identificar cuáles son sus características, su perfil de estudiante a esa edad. A veces pueden tener ya un diagnóstico previo, a veces los maestros observan ciertas conductas o maneras de interactuar con sus compañeros que hace que si esto le está complicando en la escuela, pues no lo refiere, ¿sí? Y nosotros ya hablamos con la familia y con ellos y les brindamos la atención.
Esta evaluación que hacemos en un inicio es precisamente por la parte de que cada uno tiene características y necesidades distintas, ¿sí? Entonces, aplicamos una serie de pruebas para conocer cómo esta persona responde ante actividades que requieren de su razonamiento, de generar hipótesis, de solucionar problemas, de hacer analogías, de resolver cuestiones, por ejemplo, aritméticas, cuestiones que tienen que ver con habilidades cognitivas o intelectuales, ¿sí? Además, se aplican también otras series de pruebas con el objetivo de conocer cómo se desempeña en habilidades para sus hábitos de estudio, ¿sí? O, por ejemplo, en aspectos también emocionales, cómo se encuentran en situaciones de niveles de incomodidad o de ansiedad que tienen situaciones sociales o cómo se encuentran en áreas de la autoestima. Estos resultados más lo que en la entrevista, la información que se recaba, pues nos da un perfil de este estudiante. Este estudiante quizá le fue muy bien en las habilidades porque todas estas influyen en el desempeño académico, ¿sí? Entonces le puede ir muy bien en las cuestiones académicas, ¿no? Las cuestiones de razonamiento, de lógica, sí puede ser promedio o superior al promedio, pero en las cuestiones de habilidades sociales, de habilidades de estudio, ¿sí? Puede a lo mejor tener ahí ciertos desafíos con la priorización de los tiempos, con gestionar sus actividades académicas, asegurarse, ¿sí? De subir las tareas, ¿sí? Okay. O, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que brindarle esas herramientas. Pero también nos tocan estos estudiantes con muy buenas habilidades, por ejemplo, intelectuales, pero con desafíos en las cuestiones sociales. Entonces, la preparatoria, ¿sí? Es una etapa importante en donde ellos van a desarrollar habilidades para ponerse de acuerdo y trabajar en equipo, ¿sí? Y muchas veces las personas o los jóvenes con autismo, ¿sí? No les compromete su habilidad intelectual, les compromete sus desafíos para ponerse de acuerdo, para preguntar, para asegurar que la cantidad de trabajo que se reparte sea equitativa, ¿sí? Precisamente por la ansiedad que esto les genera, ¿no? Okay. Como te dije hace ratito, no es el autismo, sino son estas otras situaciones lo que les compromete o lo que hace que después busquen o requieran atención. Ok. Pues yo le digo a la comunidad que aprendan a identificar con esta información las características y acudan a valoración en caso de ser necesario. En el CUS tenemos las puertas abiertas. Y yo quiero que le dé un mensaje a la comunidad, maestra. Muy bien. Bueno, nada más para como cerrar la pregunta anterior, ¿sí? Okay. Me quedé en la parte del perfil. ¿Para qué queremos este perfil, Iván? ¿Sí? Precisamente, ¿sí? Para que podamos brindarle la atención que el estudiante necesita y que en la escuela se tomen en cuenta estas recomendaciones, no lo que creemos que es mejor para él. Muchas veces, por ejemplo, en las escuelas, ¿sí? Los incluyen, por ejemplo, en grupos, ¿sí? Como parte de apoyarlo para sus situaciones sociales. Pero si no tiene las herramientas, no le estás ayudando. Al contrario, le estás generando ¿sí? que se incrementen estado de estrés o ansiedad. Entonces, en estas recomendaciones, más el acompañamiento, que ahora sí sería la siguiente etapa, ¿no? Dar el acompañamiento en las áreas que necesite desde el enfoque psicológico. Los maestros les damos estas recomendaciones para que trabajen en casa y también damos como el acompañamiento con la familia, ¿sí? Okay. Para que esta actividad sea integral. En algunos casos, algunos de ellos, pues, requieren atención también de otro profesional, como de psiquiatra, como un neuropediatra, que nos pueda como ayudar a descartar algunas otras condiciones que puedan estar también ahí, dentro de este mismo cuadro, ¿no? Entonces, el mensaje, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, creo que dos cosas bien importantes. Una, informarse, ¿sí? No dar por hecho que la información que tenemos es la que existe. La correcta. Ajá, o es la única, exacto. Y no se necesita tampoco mucho, Iván, sino ser amables con las personas, ¿sí? Tendríamos que ver qué tan flexibles somos nosotros para, ¿sí? Responder a las necesidades de cada persona. Entonces, eso, pues creo que sería lo principal. Perfecto, muchas gracias. Pues yo le digo a la comunidad, espero que les haya servido esta información, que la utilicen en su día a día y de ser necesario algún tipo de valoración, los esperamos en el CUS con las puertas abiertas. Maestra, ¿en dónde podemos encontrarla usted? ¿En qué clínica se encuentra? Bueno, yo me encuentro físicamente en la Clínica Universitaria Guadalupe, ¿sí? Ahí, en la clínica, para los que tengan interés en acudir a esta o a cualquiera de las otras clínicas que tenemos en los otros municipios, Apodaca o Ciénega de Flores, y que quieran esta atención, pueden mandarnos un correo,
¿sí? O acercarse al departamento de su preparatoria y solicitar que le puedan brindar orientación e información para venir al centro universitario y pues llevar a cabo el proceso. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí con Gracias, Iván. nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Centro Universitario de Salud UANL o @CUSUANL, y en el CUS te cuidamos de cerca.